Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a Clases Oposiciones. Soy José Francisco Latorre y vamos a comenzar hoy con la clase siguiente, que es el título primero de la Constitución. En principio quería deciros que abajo tenéis la web www.clasesoposiciones.blogspot.com, donde podéis dirigiros para cualquier consulta. Allí, accediendo a través de Google, se obtiene un formulario de contacto donde podéis poneros en contacto conmigo para cualquier cosa que necesitéis. Bien, vamos a empezar este título primero, que hace referencia en su capítulo primero, que consta de varios capítulos, a lo que son los españoles y los extranjeros. Pero previamente a este capítulo primero existe un artículo que es el artículo 10, que establece cuál es el fundamento del orden político y de la paz social para la Constitución. En ese artículo 10, la Constitución dice lo siguiente: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Luego empezamos ya con el capítulo primero. El artículo 11 establece, habla sobre la nacionalidad española y dice que su adquisición, pérdida y conservación será siempre según la ley, que solo a través de la ley uno puede adquirir la nacionalidad, perderla y conservarla, y que no hay nada ni nadie fuera de la ley que pueda hacer que uno la adquiera sin cumplir los requisitos de la ley, ni que la pierda ni que la conserve. Luego añade también que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Aquí habría que distinguir en lo que respecta a la nacionalidad española, habría que distinguir entre español de origen y español no de origen. Una persona puede adquirir la nacionalidad porque es de origen y la adquiere automáticamente en el momento del nacimiento, según la legislación civil, pero también la puede adquirir después, sin ser de origen. La puede adquirir con posterioridad, cumpliendo los requisitos que dice la ley. Entonces aquí lo que se especifica es que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Ni siquiera la ley puede privar a un español de origen de su nacionalidad. Podría privar la ley a un español no de origen, que la ha adquirido posteriormente, pero nunca a un español de origen. Luego también establece el artículo 11 que el Estado puede concertar, es decir, España, tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos y otros con especial vinculación con España. Ello implica que solo con países iberoamericanos y otros con especial vinculación con España, España puede firmar tratados de doble nacionalidad. En estos casos, la persona adquiriría la nacionalidad española sin perder la suya de origen, o viceversa. Si un español adquiriese la nacionalidad de uno de estos países en los que hay un tratado, conservaría la española y gozaría de ambas nacionalidades. En estos mismos países, es decir, los iberoamericanos y otros con especial vinculación con España, aunque no haya reciprocidad quiere decir que aunque ese país no haga lo mismo con España que España hace con él, los españoles podrán naturalizarse en esos países sin perder su nacionalidad de origen. Luego el artículo 12 habla de la mayoría de edad a los 18 años. El artículo 13 especifica que los extranjeros gozarán en principio de las mismas libertades de este título primero que estamos viendo ahora y vamos a ver a continuación en cuanto a los derechos fundamentales.
Eso sí, matizado en los términos que fijen los tratados y la ley. Y luego, solo los españoles tienen el derecho del artículo 23, derecho a participar en asuntos públicos y acceso a funciones y cargos públicos, salvo reciprocidad en el sufragio activo de las elecciones municipales. Finalmente, bueno, esto que habla aquí de derecho a participar en asuntos públicos y acceso a funciones y cargos públicos hay que matizarlo, puesto que con el ingreso en la Unión Europea, hay que tener en cuenta que esta Constitución se hizo antes de que España ingresase en la Unión Europea, existen unos tratados en los cuales también los ciudadanos comunitarios pueden tener acceso a funciones y cargos públicos. Finalmente, la extradición. La extradición solo se dará en cumplimiento de tratado o de ley y según reciprocidad. Es decir, España dará la extradición a otro país, que es cuando solicitan a una persona que la extraditemos allí por haber cometido allí determinados delitos o por tener cuentas pendientes en ese otro país. Entonces, España solo dará la extradición si ha firmado un tratado de extradición con ese país que lo reclama o si la ley así lo especifica y según reciprocidad. Esto significa que dará España extradición siempre y cuando ese país reclamante dé también extradiciones a España. Esto es la reciprocidad. Ambos tienen que hacerlo. Y se excluyen de la extradición los delitos políticos. Es decir, todos los delitos que tengan calificación de político, entonces no se concederá extradición por estos delitos, aunque dentro de los delitos políticos no va incluido el terrorismo. Es decir, el terrorismo en ningún caso puede calificarse a estos efectos como delito político. Bien, seguimos dentro de este título primero de la Constitución y vamos a ver lo que dice el artículo 14. El artículo 14 establece el principio de igualdad y no discriminación. Es decir, es ese famoso artículo donde dice nadie puede ser discriminado por razones de raza, sexo, opinión, ideología, religión, etc. ¿Vale? Aquí está contemplado en este artículo 14. Fijaros bien que el artículo 14 está fuera de la sección primera y de la sección segunda, ¿vale? Que va suelto, no va incluido dentro de la sección primera. Aunque este capítulo segundo tiene dos secciones, la primera y la segunda, sin embargo el artículo 14 va fuera de la sección primera, no va incluido dentro. Esto es muy importante para lo que vamos a ver después, puesto que hay unas garantías de estos derechos y, por lo tanto, el derecho del artículo 14 no podemos incluirlo nunca dentro de la sección primera, ya que el artículo 14 tiene unas garantías, la sección primera tiene otras garantías y la sección segunda tiene otras garantías. Bien, en la sección primera vamos a hablar de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Estos son derechos constitucionales. Vemos que bajo en la sección segunda también hay otros derechos que también son constitucionales. Todos están. Pero, sin embargo, los derechos que aquí hemos coloreado en azul de la sección primera tienen un rango superior, ¿vale? Y por lo tanto, como veremos después, unas garantías mucho más contundentes que los de la sección segunda. Bien, dentro de derechos fundamentales, aquí va a ser importante que os suenen todos estos derechos y que jamás confundamos o metamos uno de la sección primera dentro de la segunda o viceversa. Podemos ver que los derechos de la sección primera tienen en principio una fundamentación mayor, ya que se entiende que sin estos derechos no se puede calificar como persona a alguien, ¿vale? Y por lo tanto estos derechos son totalmente inviolables. Los derechos de la sección segunda tienen un rango menor
puesto que, bueno, pues está, por ejemplo, deber de trabajar y derecho al trabajo, pero bueno, existe una persona, por el hecho de no trabajar no deja de ser persona. Sin embargo, los de la primera, los de la sección primera, el rango es más importante. No se considera persona a quien no goce de todos estos derechos. Todas las personas tienen que tener los derechos de la sección primera y no necesariamente todos los de la sección segunda. Entonces, en la sección primera encontramos vida e integridad física y moral, física y moral. Claro, aquí están enumerados. La Constitución desarrolla cada uno de estos derechos y habla mucho más de ello. Aquí lo hemos sintetizado, evidentemente, para facilitar la comprensión y retener los datos que hay. Segundo lugar, libertad ideológica, religiosa y de culto. En tercer lugar, derecho a la libertad y derecho a la seguridad. Honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. Ya hemos dicho que la Constitución habla y define cada uno de estos derechos sucintamente, ¿vale? De una manera aproximada. Posteriormente, cada uno de estos derechos va a tener una ley orgánica que va a desarrollarlos y ahí especificará cuál es realmente el contenido de cada uno de estos derechos. El quinto tenemos libertad de residencia en cualquier lugar del Estado español y de circulación libre por todo el territorio del Estado, libertad de expresión, derecho a reunión. Claro, derecho a reunión hay que matizar, derecho de reunión y luego la Constitución dice pacífica y sin armas, ¿vale? Luego, derecho de asociación. Es decir, esto es importante porque, claro, el derecho de reunión, todos los derechos, incluso estos fundamentales, tienen sus límites, ¿vale? Si estamos ante una reunión que no es pacífica o que tiene armas, entonces no estamos ante el derecho de reunión del que habla la Constitución, puesto que es pacífica y sin armas. Solo a eso tenemos derecho. Derecho de asociación. Pertenecer a cualquier asociación, derecho de participación en los asuntos públicos, derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a ser tutelado por los tribunales, luego te darán la razón o no te la darán, si no la tienes, evidentemente, pero el hecho de acudir a ellos, ese nadie te lo puede quitar. Luego el principio de legalidad penal significa que solo son delitos aquellos delitos que contempla la legislación penal, concretamente el Código Penal. No se puede a uno imputar un delito que no existe en el Código Penal. Todo esto es para evitar la arbitrariedad de los poderes públicos. Prohibición de los tribunales de honor, solo van a haber tribunales que son los tribunales del Estado, que imparten la justicia, los tribunales de justicia dentro del Poder Judicial, también otros, por ejemplo el Tribunal Constitucional que está fuera y algún que otro tribunal, como en Valencia, por ejemplo, el Tribunal de las Aguas, pero los tribunales de honor, esos que existían anteriormente, quedan totalmente prohibidos y no se reconoce la jurisdicción de ninguno de estos tribunales. Derecho a la educación y libertad de enseñanza, derecho de sindicación y huelga y derecho de petición. Todos estos derechos son fundamentales. Ahora vamos a ver los de la sección segunda. Deber de trabajar y derecho al trabajo. Libre elección de profesión y oficio. Promoción en el trabajo y remuneración suficiente. Remuneración suficiente hace referencia a alguien podrá decir, hombre, claro, remuneración suficiente. ¿Y qué es suficiente? Porque para unos serán 3.000 euros al mes y para otros 600, ¿no? ¿Qué es suficiente? Aquí no habla de cuantías. Remuneración suficiente implica que debe de haber, sin especificar la cuantía, un salario mínimo interprofesional, por ejemplo. Por debajo de esa franja a nadie se le puede pagar. Eso diría que es el mínimo para poder hablar de suficiente. Y existe ese salario mínimo interprofesional y existe, entre otras cosas, porque es una exigencia constitucional, como vemos aquí. Deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, es decir, de pagar los impuestos que la ley
atribuya, derecho a negociación colectiva laboral y adoptar medidas de conflicto colectivo, libertad de empresa, siempre que esa empresa actúe dentro de los límites legales, derecho a contraer matrimonio, derecho a la propiedad privada y a la herencia, derecho de fundación para fines de interés general, crear todo tipo de fundaciones que sean para un fin de interés general, derecho y deber de defender a España y finalmente el derecho a la objeción de conciencia. Bien, entonces aquí tenemos todo esto, os tienen que sonar todos estos derechos y sobre todo no mezclar los de arriba con los de abajo, que no se cuele ninguno de arriba abajo ni de abajo arriba. Bien, continuamos con el título primero. Ahora vamos a ver el capítulo tercero, que habla de los principios rectores de la política social y económica. Esto, aunque en alguno ponga derechos, realmente no son derechos. Esto está separado de los derechos que hemos visto anteriormente, porque es una cosa diferente. Es decir, la política social y económica, ¿quién la hace? Pues el gobierno de turno, que ha sido elegido por los ciudadanos en unas elecciones libres. Él hará la política social y económica que estime conveniente. ¿Qué está diciendo aquí la Constitución en este apartado? No está hablando con los ciudadanos, sino que está hablando con quienes ostentan el poder político. Y les dice, vosotros hacer la política social y económica que creáis conveniente, pero siempre y cuando este mínimo social que yo impongo aquí, lo respetéis. Por lo tanto, en todos los ámbitos que están aquí, que van desde el artículo 39, como podéis ver, al 52, no hace falta que os aprendáis los artículos, salvo, por ejemplo, el primero que vimos el otro día, o el artículo 14, que es el principio de igualdad, salvo alguno que otro, no hace falta aprender el número. Aquí solamente lo pongo para que uno pueda acceder al texto y ver exactamente lo que habla sobre cada uno de estos derechos. Esto, más que derechos de los ciudadanos, son obligaciones para quienes realizan la política social y económica, para los poderes públicos. Harán la que crean conveniente, respetando todo lo que hay aquí. Protección a la familia y a la infancia. Habrá un poquito más, un poquito menos, pero no puede no haber protección hacia la familia y hacia la infancia. Progreso social y económico, política laboral, que está en el artículo 40. Por ejemplo, luchar contra el paro para intentar conseguir en la medida de lo posible el pleno empleo. Tener un régimen público de seguridad social, no se puede suprimir, puesto que hay una exigencia constitucional aquí, en este capítulo tercero, tener en cuenta los derechos de los emigrantes, protección de la salud y fomento del deporte, promoción de la cultura, la ciencia y la investigación, derecho a disfrutar del medio ambiente y a la calidad de vida, conservación y promoción del patrimonio histórico, cultural y artístico, derecho a una vivienda digna y adecuada, promoción de la participación, protección de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, tercera edad, defensa de consumidores y usuarios y organizaciones profesionales. Como podemos ver, hay mucho, es difícil retenerlos, pero fijaros bien que son todos derechos de protección social. Por lo tanto, todos aquellos que os suenen y que tengan un carácter social marcado, como todos los que hay aquí. Vemos, por ejemplo, el primero, protección familiar en la infancia. Luego está en el artículo 49, disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. En el 50, protección de la tercera edad. En el 51, defensa de consumidores y usuarios, etc. Bien, luego pasamos al capítulo cuarto. El capítulo cuarto habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Es decir, hemos visto que en los capítulos 1, 2 y 3 se han establecido los derechos fundamentales en el capítulo primero, en el capítulo segundo los derechos deberes, vamos a llamarlo así, de la sección segunda, y aquí los principios rectores de la política social y económica. Bien,
Entonces, todo eso que hay ahí, la Constitución no solamente enumera todos estos derechos, sino que va a dar unas garantías para el caso en el cual se violen algunos de esos derechos que tienen los ciudadanos. Y va a distinguirlo de la forma que tenemos aquí en este esquema del capítulo 4. Por un lado, vemos que los derechos que están a la izquierda y las garantías que tiene cada uno. Primero veíamos el artículo 14, principio de igualdad y no discriminación. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué garantías da la Constitución para la violación de ese artículo 14? Pues estas: proceso judicial preferente y sumario. Y agotado este, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esto significa que si a uno le violan el principio de igualdad del artículo 14, esta persona podrá acudir a los tribunales ordinarios en un proceso judicial para que estos tribunales le repongan, eliminen esa discriminación. Podrá acudir en un proceso judicial, pero este proceso judicial será preferente y sumario sobre otros, ya que viene de algo muy importante que es el principio de igualdad. Por lo tanto, se saltará la cola y será lo más rápidamente posible resuelto, porque este tema de esta discriminación no puede esperar. Por eso habla que ese proceso judicial será preferente y sumario. Vale, si este ciudadano, llegado a ese proceso judicial, los tribunales, a través de una sentencia, le decían que no tiene razón, pues una vez haya acudido y los tribunales le hayan denegado ese restablecimiento de la igualdad, porque a juicio de los tribunales no se ha producido discriminación, todavía tendrá el ciudadano, como último recurso, recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, en caso de que los tribunales le hayan dicho que no en el proceso preferente y sumario. El Tribunal Constitucional podría decirle que sí, y si el Tribunal Constitucional le dice que sí, restablecería y primaría en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional, anulando la de los tribunales y restableciendo a la persona a través de este recurso de amparo en la situación en la que ha sido discriminado. Luego, los derechos de la sección primera. Recordamos que eran los derechos fundamentales: vida, integridad física, libertad de expresión, derecho al honor, etc. Bien, estos derechos serán todos desarrollados, cada uno de ellos, por una ley orgánica. La ley orgánica es un tipo de ley que requiere una mayoría para aprobada mayor que el resto de las leyes ordinarias, ¿vale? Aquí requiere una mayoría absoluta para poderla aprobar. Entonces, cada uno de estos derechos, como la Constitución los considera tan importantes, tendrá una ley orgánica que lo desarrolle. Y además, lo mismo que en el artículo 14, violación de cualquiera de estos derechos, acudir a los tribunales en un proceso judicial que también será preferente y sumario. Y agotado este, si los tribunales no te restablecen en tu derecho, cabrá como último cartucho, vamos a decir así, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como arriba en el artículo 14. Y los de la sección segunda, como podemos ver, comparado con las de la sección primera, las garantías son mucho menores. Porque aquí no hay ley orgánica, hay ley ordinaria, que es una ley que requiere unas minorías menores para ser aprobada. Luego hay también proceso judicial si te violan un derecho a esto, pero no preferente y sumario, sino ordinario, normal, no se salta la cola. Y los tribunales pueden tardar bastante tiempo. Y además, lo que digan los tribunales ya no cabe en estos de la sección segunda recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, salvo el último de todos, que es la objeción de conciencia. Este sí que habría la posibilidad de acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Y luego el capítulo tercero, que es este que tenemos aquí arriba, que principios rectores de la política social y económica, ya hemos dicho que es las garantías
pues aquí no las dan, puesto que estos no son derechos, sino, digamos, obligaciones que la Constitución impone a los poderes públicos de desarrollar todas estas políticas. Bien, y ahora vamos a seguir con este último capítulo del título primero, que va a hablar sobre la suspensión de los derechos y libertades. Todos los derechos que hemos visto en este título están vigentes, lógicamente, durante todo el tiempo, todos los días, las 24 horas del día y todos los días del año, lógicamente. Sin embargo, hay una serie de situaciones en las cuales se pueden limitar o suspender, ¿vale? Vamos a ver cuáles son esas situaciones, todas ellas excepcionales, en las cuales pueden quedar temporalmente sin efecto de forma total o parcial algunos derechos contemplados ahí, no todos, ¿vale? Esto viene cuando se realiza alguno de estos tres estados: estado de excepción, estado de sitio o estado de alarma. Tenemos en el estado de alarma lo de la pandemia, por ejemplo, donde hemos tenido una experiencia y sabéis más o menos lo que es. También se han decretado otra, por lo menos, o dos, creo, estados de alarma anteriores a la pandemia desde que entró en vigor la Constitución. Bien, vale. En el caso, como vemos en esta tabla esquemática, tenemos bajo de todo limitación de derechos, estado de alarma. El estado de alarma no es suspensión de derechos, sino solo limitación, ¿vale? Por lo tanto, esto quiere decir, la diferencia entre limitación y suspensión, quiere decir que en la limitación no se suprime totalmente el derecho, digamos que se recorta, se limita el derecho, pero no se suspende totalmente ese derecho. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una huelga de algo que sea esencial, ¿no? Bueno, pues el derecho de huelga no sería suprimido en ese caso en su totalidad declarando el estado de alarma, porque el estado de alarma no puede suprimir totalmente los derechos, solo puede limitarlos. Es decir, durante la vigencia de un estado de alarma, el derecho de huelga, por ejemplo, no puede ser suprimido o suspendido totalmente, de tal forma que nadie pueda hacer huelga, sino que simplemente puede ser limitado, recortado, pero no suspendido en su totalidad. Mientras que en los estados de excepción y de sitio sí que puede haber una suspensión general de derecho entero, de todo el derecho, ¿vale? Encontramos, por ejemplo, ¿qué derechos durante los estados de excepción y sitio se pueden suspender? Pues todos los que están a la parte derecha. Libertad y seguridad, también libertad y seguridad, también podemos ver la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de circulación por todo el territorio nacional, la libertad de expresión, reunión y manifestación, huelga y negociación colectiva. Es decir, durante los estados de excepción o los estados de sitio se pueden suspender totalmente esos derechos que hay ahí, la Constitución lo autoriza. Y durante el estado de alarma, que es limitación de derechos, se pueden limitar muchos derechos, pero nunca suspender uno en su totalidad, ¿vale? Bien, ¿y cómo se decretan estos estados? Pues el estado de alarma podemos ver que lo decreta el gobierno dando cuenta al Congreso de los Diputados. Y lo puede decretar hasta 15 días y cabe prórroga si el Congreso autoriza a una prórroga y no ha sido suficiente durante esos 15 días. El estado de excepción, ese lo declara el gobierno, pero fijaros bien y compararlo con el estado de alarma, previa autorización del Congreso, mientras que en el estado de alarma hablamos de que el gobierno, sin autorización del Congreso, lo decreta y informa al Congreso que lo ha decretado. No es lo mismo, evidentemente. Y el estado de sitio ya no es ni el gobierno, es el Congreso,
El gobierno solo puede proponerlo al Congreso y si esto lo aprueba por mayoría absoluta se decreta. La duración de cada estado, pues ya lo vemos. El estado de alarma ya lo hemos visto, hasta 15 días, cabe prórroga si el Congreso autoriza esta prórroga. Y luego el estado de excepción hasta 30 días máximo y también cabe prórroga por otros 30 más. Y en el caso del estado de sitio, como es el Congreso quien lo decreta a propuesta del gobierno, el Congreso ya decretará lo que corresponde. Y al margen de estos tres estados, dos de suspensión, excepción y sitio, y uno de limitación, que es el de alarma, existe lo que es la suspensión individual, ¿vale? Esta no es para todos los ciudadanos, sino solo a bandas armadas y elementos terroristas, ¿vale? Entonces, aquí podemos hablar de que con una orden judicial el juez puede autorizar solo a esos individuos, a un número determinado de individuos sobre los cuales hay indicios de graves delitos, puede autorizar por orden judicial la supresión para esas personas exclusivamente de la inviolabilidad del domicilio o del secreto de las comunicaciones o de la duración máxima de la detención preventiva. La detención preventiva tiene una duración máxima de 72 horas, es decir, la policía te puede detener a ti con carácter preventivo, que es lo que sucede la mayoría de las veces cuando es la policía la que te detiene y no a través de una orden judicial. Cuando es la policía la que te detiene porque cree que has cometido un delito, entonces tiene un plazo de 72 horas para ponerte a disposición judicial. No puede superar ese límite de 72 horas. A partir de ahí, una vez puesto a disposición judicial, el juez ya determinará lo que hay que hacer contigo, ¿vale? Sin embargo, esas 72 horas, aquí, en estos casos de banda armada y elementos terroristas, se amplía la duración 48 horas más, o sea, sería 72 más 48, el plazo que tendría la policía para poner a esos sujetos detenidos en disposición judicial.